Señores, hablaremos hoy de una costumbre que casi se ha perdido, a saber, leer para otros. Vamos a ver de qué se trata esto, de todos modos. Una noche a fines del siglo I, no sé si está bien dicho una noche a fines del siglo I, es no. Pasar por alto una serie de pasos de la clasificación. Sí. Es decir, del tronco a la última hoja, perdiéndose las ramas. Sí, las ramas y varias otras cosas. Pero bueno, una noche, Plinio el joven abandonó una reunión indignado y después le escribió a Claudio Restituto, que era un magistrado del Imperio Romano, acerca de la indignación precitada. Decía la carta: regreso molesto de una lectura en casa de un amigo. El texto leído era de una gran precisión en todos los sentidos. Sin embargo, todos lo escucharon como si fuesen sordomudos. No han despegado los labios, ni han movido una mano, ni han estirado las piernas para cambiar de postura. Plinio, el joven, el viejo, se había enojado por aquella indiferencia o por la pereza de los que escuchaba. Pero es que en aquella época había una ceremonia que consistía en que los autores leyeran sus obras ante un grupo de amigos. Y existía, desde luego, una etiqueta para los oyentes y también para los autores que leían sus obras. Eran como publicaciones orales y se esperaba que el auditorio proporcionara una respuesta crítica que incluso podía servir para que el autor mejorara el texto. Bueno, es por eso que Plinio se había molestado por la inmovilidad de los oyentes que no habían dicho nada. El mismo Plinio ensayaba a veces el primer texto que escribía con amigos y luego lo modificaba de acuerdo con la reacción. Es por eso que Plinio creía que los que utilizaban las lecturas como simples entretenimientos sociales eran unos rufianes. Me refiero a los que iban, como él decía, a sentarse en las salas contiguas y no le daban bolilla al autor, o que iban para comer la masita y tocar a la muchacha. Calculo yo que en estas reuniones habría, no sé, sanguchitos de miga, sí, o aquello que los romanos comiesen, ¿no? Y algunos, con el pretexto de que iban a escuchar una obra, se morfaban los sándwiches, incluso se ponían lejos del autor para que no lo molestara. Esta gente a veces llevaba criados, y estos criados eran los que escuchaban. Cada tanto venían a informar al tipo a ver si estaba cercano el final. Entonces, al final, se acercaban los macanudos y ponían cara de que estaban muy interesados. El autor también estaba obligado a respetar ciertas reglas para que su lectura fuera bien recibida. Primero, era imprescindible encontrar un lugar adecuado para las lecturas. No se podía realizar en cualquier bodegón. Incluso algunos autores ricos tenían en sus villas un auditorio y recitaban allí. Y algunos poetas que tenían dinero por ahí solían ser generosos e invitaban o permitían que otros poetas más pobres utilizaran su auditorio para leer sus obras. Bueno, una vez que se habían reunido los amigos, el autor debía presentarse, se sentaba con una toga nueva y tenía que llevar puestos todos sus anillos y sortijas. Según Plinio, era una desventaja estar sentado y tener que ocupar las manos sosteniendo el texto. Así que la sola oratoria era esencial, porque no había manera de gesticular. En una oportunidad, Plinio pensó en despojarse del asiento, incluso del texto, y pretendía hacer él la mímica de la lectura, mientras que un conocido se encargaba de leer el texto. Conocido como playback, sí, claro. Muy bien, no sabemos si efectivamente lo hizo alguna vez. Aquellas lecturas a veces eran muy largas, imagínese, ¿no? Plinio asistió a una que duró 3 días, pero había algunas que duraban nada más que pocas horas, en fin. En cualquier caso, era indispensable a todo aquel que quería darse a conocer como autor el organizar esta clase de lecturas. Esto no era exclusivo de Roma, los griegos también lo habían hecho.
cinco solamente. 5 siglos antes de Plinio, Herodoto de Halicarnaso leía sus textos en los festivales olímpicos. Eso era muy común, aprovechando que había olimpiadas, los poetas, los historiadores, como el caso de Herodoto, etcétera, solían acercarse a Olimpia, y a la nochecita, mientras la multitud, o la pequeña multitud, se agolpaba en las efímeras carpas que cundían alrededor del estadio, leían y contaban sus historias aquellos que habían venido a ver a los atletas. Como hemos contado alguna vez, Olimpia era un lugar muy pobre, muy pobre. Tenía un lindo estadio probablemente, pero no había nada, no había comodidades para los que llegaban. Pero los que llevaban, después de todo, eran mayormente atletas y participantes, y si no, hombres interesados. Las mujeres tenían absolutamente prohibido no solo participar, sino también asistir. De hecho, además, las competencias se realizaban descubiertos, desprovistos de ropa absolutamente. Íbamos todos desnudos gritando, para que no hubiera necesidad de preguntar si había alguna mujer presente. Exactamente. Muy bien. Ahora, la última descripción disponible de una audiencia romana en una lectura pública aparece en las cartas del poeta cristiano Sidonio, escritas en la segunda mitad del siglo V, fecha que nos hace pensar que más que desaparecer la costumbre, desapareció Roma. Bárbaros. Es curioso, ¿no? Porque en una de sus cartas Sidonio lamentaba que el latín se hubiera convertido en una lengua extranjerizada para todos. Y yo recuerdo que cuando se cumplieron 1000 años del nacimiento del castellano, una fecha conjetural desde luego, claro, ¿no? Borges dijo que no tenía tanto sentido vanagloriarse un pueblo de haber degenerado el latín antes que casi nadie. Dante parece que también leía sus obras. Es probable que en la corte del señor Novello da Polenta Dante haya leído pasajes de la Comedia en lengua vulgar, ¿no? La lengua que él había defendido en italiano. Más adelante, las lecturas de autor se hicieron habituales nuevamente. Ariosto leyó para el público ciego que rodeaba a la princesa Isabel de Gonzaga el Orlando Furioso. Los Gonzaga, no recuerdo ahora dónde estaban, pero ya me voy a acordar. Digo, porque si me pongo a recordar dónde estaban los Gonzaga, voy a sufrir mucho, pero vamos a ver qué pasa con Mantova. Bueno, en muchos otros casos, más que para un auditorio, los autores eran trasladados a leer en las cortes de los reyes, ¿no? Como claro, Molière, por ejemplo, ¿no? La diferencia residía en que en la antigüedad el autor esperaba crítica y corrección. En cambio, los autores que leían para los reyes ya llegaban bastante consagrados. No obstante, no era de extrañar que un rey corrigiera. Naturalmente. Sí, claro que sí. Y había una ciencia que es la virtutis eloquentia, una rama de la retórica que marcaba la forma en que había que leer un determinado texto, allí donde hacer énfasis, donde bajar el tono, donde poner un paréntesis, de modo que la puntuación resultaba una cosa reverendamente inútil para un buen lector, ¿no? Como que la puntuación es bastante posterior a las letras, a la escritura. Bueno, mucho más acá, ¿no? Cerca de nuestro tiempo, Dickens utilizaba su talento histriónico para la lectura de sus obras. En verdad, había dos clases de lectura en Dickens. Una para los amigos, a fin de pulir el último borrador, y las lecturas públicas, que eran presentaciones, actuaciones, por las que Dickens cobraba, ¿no? Y se hizo famoso al final de su vida como conferencista y como lector de sus obras. En una carta que le escribió a su esposa Catherine, afirmaba lo siguiente: si hubieses visto anoche a Mr. Mulready sollozando y llorando en el sofá mientras yo leía, hubiera sentido qué cosa tan increíble es tener poder sobre otros para conmover e influir. Qué parecido que habla Dickens a Plinio. A Plinio, prácticamente la misma voz. A Lady Blessington, Dickens le escribió: abrigo fundadas esperanzas de hacer que usted llore amargamente. Con gran tranquilidad, amargamente, Dickens.
Esto es extraordinario, tener el poder de hacer llorar a alguien. Bueno. Es muy bueno, amargamente no Sí. tanto. Hay poderes pequeños ante los cuales uno debe conformarse ante la ausencia de un poder mayor, como podría ser conmover de un modo artístico o amoroso, ¿no? Pero si uno no puede lograr esa conmoción, siquiera puede hacer llorar a alguien de un modo fraudulento, o al menos lo puede incomodar. Untando de cebolla las páginas del Claro, libro. por eso es ejemplo. relativamente fácil. Por los tiempos de Dickens, Alfred Tennyson empezó a leer repetidamente sus poemas en los salones de Londres. Dice que lo que buscaba eran aplausos continuados, la confirmación de que su obra tenía efectivamente un público. Además, Tennyson, usted te ha recordado varias veces que era un tipo que tenía una teoría respecto de la historia también y del papel de los héroes, en el cual exaltaba la multitud con este tipo de figuras. ¿Ese no era Carlyle? Ese es Carlyle, el de la teoría. Tennyson es el de los relatos heroicos. Y Tennyson es el de Ven, dulce Elena, hacerme inmortal con un beso. Ese es Tennyson, ¿no? Sí. Bueno, Fíjate ahí, Elena, que estaba solo citándolo. pero mire lo que dice aquí. Parece que Tennyson estuvo en casa de los Carlyle. Ahí está. De ahí viene el asunto. Usted estuvo allí, evidentemente. Recuerdo aquella noche, me dijo Plinio. Y obligó al escritor, a Carlyle, a oír el poema 3 veces seguidas. Y dicen, por eso es que Carlyle tiene una prosa tan resentida. Bueno, según otro testigo, que fue nada menos que Dante Gabriel Rossetti, aquel poeta inglés de nombre italiano, Tennyson leía los versos con la emoción que quería provocar en sus oyentes. Qué bien. Esta es una idea extraordinaria. Repito, Tennyson leía los versos con la emoción que quería provocar en sus oyentes. Y dijo Rossetti que esa intención le daba asco. Está muy bien. Está muy bien. Un efectismo, así Claro. una cosa. Y está muy bien el juicio de Rossetti. ¿Sabe a quién le recuerdo inmediatamente? A Thomas Stearns Eliot, que alguna vez grabó sus propios poemas con una entonación digna de cualquier predicador sin emociones, como quien dice We are the whole of men, the stuff. Y aún así uno no puede escuchar esos versos sin conmoverse. Y esto habla maravillas de la poesía de ese hombre. Muchas veces los autores de las poesías tienen un tono neutro, y yo no sé si es producto de una sabiduría o de una intuición. Intuición que consiste, como acaba de decir usted, en dejar que el poema hable solo, sin enfatizarlo. Cosa que no ocurre cuando oímos poemas recitados por autores, por actores, Dios los perdón, perdone. que dicen, a mí se me hace cuento que nació en Buenos Aires. ¿Qué es esto? Sí, totalmente. Ya me dio asco el poema. Mira, la juzgo tan eterna como el aire de otras radios. Sí, bueno, muy bien. Dickens era muy profesional, no hacía las cosas de Tennyson. Hacía giras, como hemos dicho, de lectura, leía en hoteles, iglesias, balnearios, almacenes, y había empleado mucho tiempo trabajando la manera de leer y los gestos. Anotaba cómo debía él mismo reaccionar, y esto lo anotaba en los márgenes de los libros que tenía que leer. Había comentarios como disculpe, la emoción me impide continuar. Carraspear. decía Yo usted. tengo aquí anotado al costado carraspear. Y él anotaba alegre, severo, patético, misterioso. Digo yo, ¿y si esto es misterioso? Por Dios. Hice un misterioso que más que misterioso era relamido. También apuntaba señas, como señalar con el dedo, estremecerse, mirar alrededor aterrorizado, etcétera. Tenía ¿no? más escrito en los márgenes que en el Bueno, cuerpo eso, de... claro, si sí, no me pero- equivoco, se llama guión, ¿no? Sí, claro. Sí, desde hace mucho hay 2 pautas para leer los guiones. Sin embargo, Dickens no es que representaba las escenas, sino que las sugería. Seguía siendo lector y no actor. Y bueno. Después de la lectura nunca se daba por enterado de los aplausos, Dickens. Hacía una reverencia y se cambiaba de ropa porque parece que transpiraba como un chancho. Y bueno, transpiraba. imagínense tanta seña, tanto gesto, terminaba sudado como Claro, testigo falso. el imagínense. tipo, claro. Hay quienes dicen que las lecturas deben hacerse en silencio y en soledad y que las lecturas públicas son superficiales. Se asegura, por ahí, ¿no?, en las calles,
que debe distinguirse entre el descubrimiento gradual de un libro leído en silencio y el precipitado encuentro con un autor en un anfiteatro abarrotado. Esta descripción es evidentemente tendenciosa, ¿no? Bien. El cronista dice que esto último es producto de un apresuramiento que se ha adueñado de estos tiempos, etc. Pasamos por alto esos denuestos al apresuramiento, que supongo yo a estas alturas se habrán hecho todos. Sí. Y en homenaje a ese mismo apresuramiento haremos gracia de ellos. Por el anfiteatro abarrotado, ¿qué tanto? Uno de los componentes perdidos de la cultura puede que sea la lentitud, Tiene razón. la lenta agilidad de la que hablaba Adrián. El esloísmo. También creo que cuando se oye un poema se ponen en juego una serie de mecanismos mentales que son distintos a los que actúan cuando uno lo lee. Así que hay una manera de entender que corresponde a la lectura y otra que corresponde a la audición. Incluso hay poemas muy eficaces cuando son leídos y no tanto cuando son recitados y viceversa. Bien. En este programa ensayamos cada uno de los gestos. A veces ustedes se conmueven. Pausa. No tanto por lo que... Esta pausa es para que ustedes procedan a conmoverse. Claro. No tanto por lo que decimos, sino por nuestra gestualidad. Sexualidad. No, gestualidad. Con razón. Qué lástima. Sí. Siempre prefiero que se conmuevan por mi sexualidad y no por mi gestualidad. Mire que hay maneras y maneras de conmoverse también. El Sí, guión y- dice patético. Y hay ¿verdad? cada gesto. Aquellas personas que por primera vez me leyeron algo son el objeto de mi dedicatoria de esta noche. Qué bien. Gente que nos leyó cosas cuando no sabíamos leer, cuando estábamos desamparados, Tan solos, en serio. Ahí. tan solos y desamparados ante la maravilla del saber y el arte. Y necesitábamos de otro para que nos la revelara. Y entonces decimos, dale, léeme esto, ¿no? Y uno, supongo yo, iba a decir recuerdo esas voces, pero yo no sé si uno recuerda bien las voces. Uno recuerda seguramente ese sentimiento de orfandad que a uno le asalta nuevamente, lo asalta nuevamente, digo, cuando han desaparecido esas personas que cubrieron la orfandad de no saber leer. Sí. Creo que es esa nostalgia la que a uno Sí, lo sí. asalta, ¿no? En estos casos. Con respecto al no poder recordar adecuadamente las voces, entonces sí, el artefacto de Edison vuelve a ser nuevamente maravilloso. Y a mí me gustaría acordarme también de aquellos a quienes yo leí, es una buena manera de conectarse con los picos principales de la cordillera de nuestros afectos. Absolutamente, porque uno no a cualquiera le lee del mismo modo que uno... No cualquiera te lee, no claro. cualquiera te lee, y no le lees a cualquiera. Así que el que me ha leído seguramente ha tenido un grado de intimidad y De cercanía absoluta, cercanía sí, de confianza afectiva. suya, Claro, seguramente de también, confianza. ¿no? Hay que entregarse a alguien para Vamos. que le lea. Claro. Me gustó esta idea más que ninguna otra. Escucharemos Tal vez será su voz ante esta carga conjetural que tienen voces queridas, como por ejemplo la de mi abuelo, qué sé yo, tal vez será como yo ahora me imagino lejanamente que era. Tal vez era el rumor de aquella que una vez... Tal vez será. Este tango, este bello tango, lo escucharemos en la mejor versión que existe, que es la de Libertad Lamarque.